Hola, hola, hola. Aquí Carlos Herranz al aparato. Un día más para los que nos escucháis, los que nos queréis, los que nos apoyáis en esta radio social labarandilla.org. Desde el programa de finanzas de Atar por casa, por tu casa. Hoy un tema interesante, de segunda parte un poco de la creación de la renta del 2022. Qué líos con la declaración. Pero antes de nada, saludar y dar las gracias a la radio de Castilla-La Mancha Activa. Que gracias por permitirme entrar en vuestros hogares, escucharnos, y es un verdadero placer. Un abrazo. Y como siempre, hoy he decidido sustituir a nuestro gran Forges, ¿no? Y he puesto unos chistes un poquito más específicos de este tema. Pero antes, frases que nos harán reflexionar. Imaginaros las fechas en que se dijeron estas frases para hacer pensar que esto no ha cambiado tanto. Las personas se mueren de hambre porque el Estado las machaca con sus impuestos. Esto nos suena algo, ¿no? Pues esto lo dijo Lao Tse, filósofo chino en el siglo IV antes de Jesucristo. Nada más y nada menos, ¿eh? El arte de gobernar generalmente consiste en despojar de la mayor cantidad posible de dinero a una clase de ciudadanos para transferirla a otra. Esto que es tan reciente con las quejas de que nos acosan con los impuestos, que los impuestos tienen que ser progresivos, que hay que repartir entre los que no tienen, ¿tal? Bueno, esto ya lo dijo Voltaire en 1978. 1778, disculpar. Nada más y nada menos. Un gobierno sería considerado un gobierno duro si se gravase a su gente con una décima parte de sus ingresos. Benjamin Franklin en 1790. ¡Una décima parte! Ya me gustaría a mí ahora en la actualidad que nos gravaran con una décima parte. Estamos en un tipo medio de un 20 y tantos a un 30 y tantos %, y en algunos casos con los impuestos indirectos casi en un 50%. Y por último, hay dos clases distintas de personas en la nación, aquellos que pagan impuestos y aquellos que reciben y viven de los impuestos. Esto también se hizo en 1860. Como veis, he focalizado unas frases en el tema de el coste que supone pagar impuestos, ¿no? Está claro que nadie discute que los impuestos son imprescindibles para mantener un Estado y para intentar ayudar a la gente que realmente no lo tiene. Pero estamos transformando eso en que solamente los activos, los que generan, se le está grabando demasiado. Y hay gente que está viviendo mucho también del cuento. Aunque ahora es época de que vienen de bajas y que hay que estar ahí, ¿eh? Y que sin los impuestos no se podría hacer, pero hay que hacérnoslo mirar a todos. Pero bueno, pongamos un poquito de humor. Hoy he cogido dos viñetas, dos imágenes de impuestos, ¿no? Y de rentas, ¿no? En la primera se ve a un ejecutivo grande ahí discutiendo al lado del subalterno y le dice: basta de exprimir al contribuyente, solo falta que nos pongan un impuesto a las ideas. Y ahí el susodicho al lado dice: en ese caso, creo que estamos debajo del mínimo no imponible. Nos faltan ideas, aparte de que nos sobran impuestos, ¿no? Y luego el siguiente, que también me parece maravilloso, ¿no? Vemos a un hombre que está ahí preguntando y respondiendo: no, Carmelo, ¿tú solicitaste ya el borrador de la renta? Ya le pido a los años que me borren y no hay manera, ¿no? Y luego otro que dice: no olvides marcar la casilla que dice: con mi dinero no financien separatismos. Esto es así. Con mi dinero no se financian exclusiones de la gente. Cuando se nos abre la boca y hablamos de igualdad, la igualdad que no existe, lo que tenemos que intentar tender hacia la igualdad, porque la igualdad total no existe, significa que tenemos que reconocer nuestras propias limitaciones, nuestros propios errores, y con esfuerzo, unos menos porque están con unas capacidades más elevadas y otros mayor porque tenemos menos capacidades, intentar llegar hasta nuestras metas y no ponernos límites, ¿no? Ahí es donde debe estar la igualdad, ¿no? En que cada uno tenga la libertad de poder sacrificarse y obtener lo que buscan, ¿no? Pero bueno,
Hoy vamos a hablar de un poco segunda parte. Seguimos con el tema de la renta, el impuesto de IRPF del 2022, que sabéis que estamos ya en pleno rendimiento, ya se están pidiendo citas, ya se están realizando los borradores, hay empresas que nos aparecen en la publicidad de la tele que nos hacen la declaración, compañías de seguros que nos ayudan a hacerla, los borradores. Siempre recuerdo una cosa antes de continuar con ese tema, es que los borradores que nos manda la propia Hacienda, de los datos que tienen nuestros, hay que revisarlos. Normalmente están completos, pero faltan cosas y puede haber errores. Entonces hay que chequearlos, hay que mirarlos y nos cuesta muy poquito. Obtener el certificado de retenciones del trabajo, que es lo que normalmente tenemos los trabajadores por cuenta ajena, y los certificados de los bancos. Esto es lo genérico, ¿no? Y analizar que están todo puesto, ¿no? Y luego a partir de ahí tendremos que analizar qué deducciones nos podemos poner, estamos adscritos a ellas para poder hacer que sea real nuestra declaración de la renta, que sea la correcta. Entonces hay mucha gente que no lo mira, pone el borrador y... Bueno, pues cada año hay nuevas deducciones, que ya las explicamos en el programa anterior, pero yo creo que es bueno hacer un repaso de las deducciones a nivel estatal, ¿no? Estuvimos hablando de las genéricas para gente con minusvalías, con discapacidades, pero este año, ¿no? Vamos a ver cuáles son un poco las genéricas, que no han cambiado mucho, pero vamos a comentarlas, porque hay muchas veces que la gente no lo sabe, porque la maternidad, las viviendas, las donaciones. Bueno, pues hay gente que no todos los años hace donaciones y este año pasado lo hizo y se lo olvida por completo. Y existe una casilla donde poner esas deducciones y tiene una ventaja y una deducción. Bueno, pues igual que los sindicatos, que se sabe y hay que ponerlo, ¿no? Igual que un seguro de hogar que esté asociado a una vivienda susceptible de poder deducirse de la hipoteca si es antes del 2013, pues hay que ponerlo. El seguro de vida vinculado a esa hipoteca también hay que ponerlo. Bueno, hay que mirarlo. Todo esto aparece reflejado muy claro en los manuales y hay que dedicarle un pelín de atención. No hay que ser experto, pero sí dedicarle un poquito de atención para poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué deducciones hay según la situación familiar del contribuyente. Otras relacionadas con la vivienda y otras con los donativos y las aportaciones. Existen deducciones que dependen de la situación personal o familiar del contribuyente, como es la maternidad o una familia numerosa. Vamos a verlas, ¿no? Y vamos en qué categoría se encuentran. Las deducciones por maternidad tienen derecho a una deducción estatal. Hablamos siempre de las genéricas y luego en cada comunidad, cada vez que se hace la declaración en cada comunidad, también tienen otras, ¿no? Pero en las genéricas, en la renta del 2022, las madres que trabajen con hijos menores de 3 años, con derecho al mínimo por descendiente, que puedan incrementar por el gasto en guarderías y centros de educación infantil autorizados. Es decir, que mujeres que trabajen, que han sido madres hasta con niños de 3 años y que han gastado incluso dinero en guarderías o centros de educación, están autorizados a poder deducirse. La cuantía máxima de deducción por maternidad será de hasta 1.200 euros anuales por cada hijo menor de 3 años. Importantísimo ponerla, porque es una deducción de 1.200 lineales, ¿no? Entonces es importante reflejarla. Y se calcula de forma proporcional al número de meses, 100 euros por cada mes, incluido en el mes de nacimiento, y no computando el mes de cumplimiento de los 3 años. Es decir, si naces en febrero, pues te deduces de 11 meses. Es muy sencillo, a 100 euros, 1.100. Y si tu hijo cumple en febrero los 3 años, pues te deduces solamente de un mes, porque ya el mes de febrero, el mes de donde cumple años, ya no cuenta, ¿no? Esta deducción puede incrementarse hasta en otros 1.000 euros más en caso de gastos de guardería. Es decir, 1.200 más 1.000, 2.200 euros, que es mucho importe. Entonces esta deducción, por favor, las madres que trabajen, que tengan hijos de hasta 3 años y que además tengan guardería, deben de ponerla. Yo entiendo que el 99% la pone, ¿no? Pero claro, cuando uno la primera novedad hace de la declaración de la renta corriendo, no se fija, ve el borrador y no... Bueno, pues hay que reflejar esta deducción si tienes un niño, ¿no? Existen también ampliaciones por deducciones, que está en la novedad en el 2022, ¿no? Las deducciones por familia numerosa. Aunque ha habido modificaciones también este año de consideración de familia numerosa, porque hay muchos tipos de familias, monoparentales, de madres solteras, etcétera, etcétera, tienen derecho a esta ayuda los ascendientes, padres, tutores legales y hermanos huérfanos de padre y de madre, y que forman parte de una familia numerosa.
Para poder aplicarla se deben cumplir algunos de estos requisitos. Realizar una actividad por cuenta propia ajena, es decir, trabajador en una empresa o autónomo, estar dado de alta en la seguridad social o mutualidad, percibir alguna prestación contributiva o asistencial del sistema de protección del desempleo o percibir alguna pensión o similar, es decir, casi todo el mundo encaja en esto. En el informador de la renta del 2022 aparecen todas estas características, como podéis imaginar. Para las familias numerosas de categoría general, la cuantía máxima a deducir es de 1.200 euros anuales, como si tuvieras también un hijo. Si eres familia numerosa, 1.200 anuales. Y para las de categoría especial, llegan hasta los 2.400. Esto podría incrementarse incluso en 600 euros más, en ciertos casos. Deducción por descendientes. Hemos hablado por ascendientes. Ahora deducción por descendientes o cónyuge con discapacidad. Dentro de esta deducción existen 3 categorías diferentes. La deducción por descendientes con discapacidad, la deducción por ascendientes con discapacidad y la deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad. En todos los casos, para poder utilizar esta deducción, tiene que tener una discapacidad, ya lo comentamos, esto es un pequeño resumen de lo que vimos en el otro programa, igual o superior al 33%. Y se deben de cumplir los requisitos de familia numerosa, ¿no? Hasta 1.200 euros, también con discapacidad. Deducción por ascendiente, con 2 hijos a cargo, tienen derecho a aplicar la deducción por ascendiente. Con 2 hijos a cargo, los contribuyentes separados legalmente o sin vínculo matrimonial, con 2 hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos y por los que tengan derecho a la totalidad del mínimo por descendiente, siempre que cumplan los requisitos. Esta deducción es incompatible con la deducción por familia numerosa, no se puede poner, ¿no? Y también son hasta 1.200. Una de las deducciones que mucha gente no conoce y que aquí comentamos es la deducción por gastos educativos en algunas comunidades autónomas. Existe la posibilidad de deducirse si has tenido gastos en educación. Por ejemplo, residen en Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Islas Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Murcia o Comunidad Valenciana. Pueden beneficiarse de deducciones por algunos gastos educativos. Mirar los requisitos que tienen y podemos ponerlos, ¿no? También decimos que la vivienda puede dar derecho a la aplicación de distintas deducciones legales e incluso también autonómicas. Las deducciones de la vivienda dependen de si es el propietario de la misma, inquilino o usufructuario, o nudo propietario incluso. Es decir, dueño de un bien pero que no puede hacer uso del mismo. Y aquí estaría la deducción estatal por inversión en bien habitual. Es decir, las viviendas que se compraron o adquiridas antes del 1 de enero de 2013, que todavía hay mucha gente pagando esas hipotecas. Todas las hipotecas anteriores al 1 de enero del 2013, todos los intereses, todos los gastos que ocasione esa hipoteca son susceptibles de poner en la deducción. Deducciones por donativos a fundaciones. Pero antes me he acordado de una cosa, ¿no? Que a mí me pasó personalmente, ¿no? Que mucha gente me comenta también. Yo he tenido me compré mi primera casa de joven antes del 2013, con una hipoteca, me costó mucho esfuerzo, pero luego pasaron los años y me compré otra casa nueva y volví a pedir otra hipoteca antes del 2013 y me la estoy deduciendo al 100%. Error. No sé si Hacienda te la habrá dicho ya o no, pero lo lógico es que te diga, estás cometiendo, no sé si la palabra es un delito, un error al hacerla. Te voy a poner un ejemplo. Yo me compré una casa de 100.000 euros en el 2005, pedí una hipoteca de 100.000 euros en el 2005, me estoy deduciendo por esos 100.000 euros de 2005, han pasado 5 años y me he comprado una casa con un precio de 200.000, con una hipoteca de 200.000. Yo ya había amortizado de la primera 10.000 y me estoy deduciendo los 200.000. No, te tienes que deducir de los 200.000 menos los 10.000 que habías ya amortizado de tu primera hipoteca. Es decir, que el porcentaje de deducción de esa vivienda en el hipotecario a lo mejor es un 90%, un 10% solo. Pues tienes que aplicar esa deducción. Si de cada cuota, si el resumen anual es que has pagado 1.000 euros de interés y te puedes deducir esos 1.000 euros porque no supera los 9.500, o que es el límite que ponen por deducción, bueno, pues te deduces el 90% de esos 9.000.
No te deduces de todo, porque entonces te estás deduciendo 2 veces por la compra de la vivienda y eso no tiene sentido, ¿no? Siempre tiene que ser la vivienda habitual. Entonces tienes que mirarlo. Y si ha sido menor, no te puedes deducir. Es decir, si te has comprado una casa de 200.000, la vendiste, si te compraste una casa de 100.000, no puedes volver a pedir. Con la hipoteca de la segunda no puedes deducirte si ya se ha amortizado toda, ¿no? Esto es así, ¿no? ¿Qué deducciones hay por fundaciones, donativos, asociaciones y otras entidades? Esto es muy importante porque nosotros trabajamos en una asociación, la Asociación La Barandilla, que también nos nutrimos de estas donaciones y estas deducciones, ¿no? La agencia tributaria distingue entre las entidades sin fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo, que se incluye en una ley 49/2022 y las que no. Como es el caso de las ONG, los contribuyentes pueden deducir el conjunto de sus donativos o aportaciones según una escala. Para las fundaciones y asociaciones no incluidas en la ley, los contribuyentes pueden deducir el 10% de las cantidades donadas. Bueno, pues donas, haces una labor social importante y ese 10% de la donación también te lo puedes deducir. El contribuyente puede deducirse el 20% de las aportaciones y cuotas de afiliación con 600 euros anuales como base máxima para coaliciones o grupos electorales. Deben de justificarlo mediante la certificación expedida por la entidad beneficiaria o declaración informativa. Es decir, hay que justificarlo como es lógico, ¿no? La deducción es total por invertir en empresas de nueva creación. Los contribuyentes pueden aplicar esta deducción por las cantidades satisfechas en el ejercicio de 2022. Es decir, si también colaboras en poder ayudar a una empresa a iniciarse, pues también tienes deducción, ¿no? Ya lo sabemos un poco, estas deducciones genéricas. Yo os pido como resumen, y los pido de verdad vehementemente, que cuando veáis el borrador no le deis a la tecla. Chequear, lo normal en una declaración de renta son ver 20 movimientos, chequear que coinciden lo que os dice Hacienda con los certificados de ingresos, con los certificados de los bancos, chequearlo, verlo luego en el movimiento de la presentación del borrador, que están en las casillas que tienen que sentido la seguridad social, si has aportado, si tu empresa aporta al plan de pensiones, si tienes una opción por tu aportación privada, si tienes derecho a deducción, y luego mirarlo, todas las deducciones, las estatales y las genéricas, porque a lo mejor no penséis, pero un gasto de estudio, de una academia, puede ser de la guardería, puede ser deducible. Entonces, por favor, esto es importante. Pero no por pagar menos Hacienda, sino por hacer las cosas bien. Porque Hacienda te permite hacerlo bien, ¿vale? Entonces yo creo que no hay que hacerlo bueno, esto no entiendo y lo haré. Esto, tomar un poquito de interés, ya te digo, porque en Finanzas de Andar por tu Casa, yo creo que lo decimos claro. Las finanzas es todo en la vida, todos nos movemos por los números y se nos pueden dar bien o mal, pero con sentido común y dedicándole un poquito de tiempo, podremos hacerlo por lo menos con la sensación de que se hace bien, ¿no? Luego, evidentemente, pues nos podemos equivocar, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido errores importantes que me han costado dinero en las declaraciones de la renta, pero porque en casa del herrero cuchillo de palo lo hacías en el último momento, a última hora no chequeabas y surgían errores, ¿no? Entonces, dedicar un poquito de tiempo, tenemos 2 meses largos para poder hacerla. Ir chequeando, ir viendo, ir sabiendo si os falta algo, todos los años ver un poquito en el manual qué deducciones hay, ver a cuáles podéis aceptar y qué os piden de esto. Por ejemplo, en alquileres de vivienda, tanto los propietarios como los inquilinos, ¿no? Si es menor de 35 años tienen alguna deducción, pero los propietarios también de la vivienda, ahora que está con la nueva ley de vivienda, que nos están haciéndolo cada vez más complicado, ¿no? Pero bueno, intentando que surjan facilidades a la hora de poder alquilar, hay que meter los gastos que tienes de mejora en las casas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Poner los gastos de los seguros de hogar, por ejemplo, poner los gastos de la comunidad, si son gastos que paga el propietario, ¿no? Los IBIs, pues hay que reflejarlo, las amortizaciones, los costes que han tenido la compra de esa vivienda, ¿no? Pues hay que reflejarlo. Esto es dedicarle un poquito de tiempo y hacer las cosas bien. Ahora vamos a parar un segundo y vamos a poner un poquito más de música, porque vamos a comentar otro tema interesante y acabamos, que es un poquito cómo afecta la compra de vivienda, cómo afecta esa compra de vivienda, de vehículo, tanto en autónomos como particulares, en la declaración de la renta. Como sabéis, el pasado 6 de abril se abrió el plazo para presentación de la declaración de la renta del 2022, donde también se deben incluir las ayudas recibidas en el 2021 para la compra de vehículos eléctricos del plan MOVES 3. Es que es importante porque la gente no lo sabe y hay que ponerlo.
En la declaración de la renta se pueden deducir una serie de gastos asociados al vehículo. Realizando depende de diversos factores que se han de tener en cuenta, entre ellos si eres persona física, autónomo o empresa. Vamos a verlos un poco. Los autónomos, importante, que aquí hay muchos que nos escuchan. Los profesionales autónomos que utilicen el vehículo para trabajar están sujetos a importantes desgravaciones en la declaración. ¿Vale? O sea, si eres autónomo y necesitas tu vehículo 100% para poder ganarte la vida, existen desgravaciones en la declaración de la renta. Por ejemplo, los vehículos adquiridos por renting. Los automóviles en propiedad. En este caso, se ha de diferenciar a los autónomos dedicados al transporte y de los que no lo son, como es lógico. Pues si eres transportista, está claro, pero si no, hay que justificarlo. Profesionales relacionados con el transporte. Si como trabajador tan solo empleas el uso del vehículo para tu trabajo, no para desplazarte, podrás desgravarte el IVA pagado al completo. Es decir, si compras un vehículo, podrás deducirte el IVA al completo, ¿eh? Eso es mucho dinero. Siempre y cuando el vehículo esté matriculado a nombre tuyo, de autónomo. Taxistas, conductores de VTC, transportistas. El coche tiene que estar a nombre del autónomo. Se pueden desgravar hasta el 100% del IVA, siempre que solamente sirve para trabajo. También otros autónomos, todo trabajador autónomo que haya adquirido un vehículo para hacer uso de su empleo podrá deducirse hasta el 50% del IVA y un 50% las cuotas capital e intereses pagados en el 2021, si no solamente lo utiliza en exclusiva para el transporte, ¿vale? Son aquellos que no tienen relación con el transporte. Si emplean el uso de vehículo para trabajar, se puede deducir hasta un 50%. Y en gastos de carburante también te lo puedes deducir, ¿no? Es decir, que existen muchas deducciones para esta gente que tiene un gasto enorme con el tema del vehículo, ¿no? Declaración de la renta y coches de empresa. La inclusión en la declaración de la renta de vehículos de empresa dependerá de si éste está a nombre de la entidad o no, presentando las siguientes opciones. Si el coche está a nombre de la empresa, la entidad, la empresa, puede desgravar anualmente un porcentaje del coste de adquisición del coche, incluyendo gastos y tributos. Es decir, que las empresas también tienen ventajas. Si el coche está a nombre de la empresa, pero lo utiliza para uso personal, deberá declarar en la renta como retribución en especie, que eso ya también lo sabemos. La tributación será del 20% anual sobre el valor de mercado, incluyendo gastos y tributos. Se aplicará una reducción a ese valor de mercado en función de la eficiencia energética y del precio del coche. Vamos a ver cuáles son estas deducciones. A deducir un 15% en vehículos que no superen los 120 gramos por kilómetro de contaminación y hasta 25.000 euros de compra de coche. Deducir un 20% los vehículos híbridos o propulsados por motores de combustión interna que pueden utilizar combustibles fósiles alternativos, como gas natural, autogás, y con un coste de hasta 35.000 euros. Y hasta un 30% a deducir en vehículo eléctrico de batería, vehículo eléctrico de autonomía extendida o vehículo híbrido enchufable con autonomía mínima de 15 kilómetros y hasta una compra de coste de 40.000 kilómetros. Yo creo que es importante conocerlas. Personas físicas, ¿qué nos pasa? La compra de un coche nuevo en 2022 no tendrá ningún efecto en la declaración de la renta en aquellas personas físicas que trabajen por cuenta ajena o estén jubiladas. Pese a ello hay que tener en cuenta una serie de excepciones. Personas con minusvalías, aquellos usuarios cuya minusvalía supere el 33%, que esa es un poco la cifra mágica para poder reducirle, hasta el 50% del IVA, siendo en este caso del 4%. Familia numerosa, puede deducirse al igual que en el caso anterior el 50% del impuesto de circulación, siempre que el coche esté a nombre de uno de los progenitores. Personas con algún tipo de discapacidad. Podemos distinguir dos deducciones. Cuando conduce el vehículo la persona con discapacidad o cuando conduce el vehículo un familiar directo a cargo de persona con discapacidad. En cualquiera de los dos casos expuestos, el comprador podría desgravar el 50% del IVA junto al 4% de IVA que pagan por su discapacidad. Pese a ello, quedan excluidos de todo lo anterior los vehículos de kilómetro cero que han sido previamente matriculados y los coches de segunda mano. Con estos no puede haber deducción, porque tienes un ahorro importante, ¿no? Entonces, declaración de la renta. Personas físicas con minusvalía superior al 33%, deducción del 50% del IVA. Familia numerosa, el 50% del impuesto de circulación. Aquí estamos hablando de cifras importantes. Autónomos, profesionales relacionados con el transporte, se pueden desgravar el IVA al completo. Otros autónomos pueden deducirse un 50% del IVA
y un 50% de las cuotas de interés más capital. Por cierto, que no lo he comentado, en los que se deduzcan por compra de vivienda habitual por hipoteca de antes de enero de 2013, la suma de capital más intereses, no solamente los intereses, hay que sumarle también el capital amortizado para la deducción. Vehículos de empresa, autónomos, profesionales relacionados con el transporte, hasta el 50%. Otros autónomos, el 50% y la capital que le hemos dicho. Y para vehículos de empresa, si está a nombre de la empresa, se desgrava anualmente el IVA al completo. Y si está a nombre de la empresa, pero de uso particular, la tributación será el 20% anual sobre el valor de mercado. Y ya pasamos al plan MOVES 3, como hemos comentado. Desde el pasado bien se puede realizar y hay que declararlo. Hay que dar la propia cuantía de la ayuda, de la base general del impuesto, del tipo impositivo que nos corresponda de acuerdo con el nivel de ingresos y de la autonomía en que residamos. Porque aunque el IRPF sea estatal, se cede a las comunidades autónomas el 50% de esta recaudación. Pero supongamos que nos hemos sido acogidos al plan y recibimos 2.500 euros de ayuda. Nos podemos encontrar con 3 situaciones. Rentas bajas, hasta 12.450 euros declarados. El tipo de gravamen sería del 19% y la cantidad a deducir 475 euros, siendo la subvención total real de 2025, que también está muy bien, pero hay que tributar. Tercer tramo de IRPF, rentas de hasta 35.000 euros. El tipo de gravamen sería el 30%, siendo la cantidad a deducir del 750 euros, con lo cual la ayuda de los 2.500 serían 1.750. Y por último, quinto tramo de IRPF, rentas, ojalá la ganáramos mucha gente, entre 60 y 300.000. El tipo de gravamen sería del 45%, es decir, un impositivo más grande, es proporcional, 19, 30 y 45, siendo la cantidad que tributa es de 1.125 y la ayuda son 1.375. Yo creo que ha quedado claro un poquito el tema de las declaraciones de la renta y de las deducciones. Yo sé que este es un tema un poco complicado, tedioso, pero estamos en un momento importante, en un momento donde no se puede permitir gastar más de lo necesario y en la declaración de la renta no se puede gastar más de lo que debes de pagar. Entonces yo creo que nos queda claro, ¿no? Yo creo que no sé si haremos algún otro programa especial dentro de 15 días sobre este tema de la renta, o seguiremos hablando de recuperaciones económicas, o seguiremos hablando de cómo va la economía y la inflación, ¿no? Cómo cada vez nos cuesta más llegar a fin de mes, ¿no? O de las ayudas que están dando los gobiernos ahora, muchas con populismo electoral, como el tema de la vivienda, ¿no? Pero profundizaremos en este tipo de datos y comentaremos. Siempre os digo, sentido común, disfrutar de la vida, porque la vida lo merece. Un fuerte abrazo, labarandilla.org, Carlos Herranz al aparato.